esa época llegaron a decirme, no ayudamos a locos. Estos no son locos, son personas. No centrar la atención en el diagnóstico, sino en los logros para poder sentir que cada día es un paso ganado. Pero la red de apoyo es lo más importante, Saúl, la familia, porque las estadísticas son muy graves. No es que haya más enfermedad, sino es que la explosión demográfica aumentan, detonan las enfermedades. Los riesgos son muy fuertes porque muchas veces estas personas llevan a consumir drogas, porque al principio da una tranquilidad y después, pues no. Eso ya no va a haber una tranquilidad ni una respuesta. Con estas personas que no tienen recursos y que un día no nos gustaría que esa persona ande vagando como los loquitos que llama la sociedad, que son crónicos y que un día pudieron haber salvado su vida. Dice la Organización Mundial de Salud, sin salud mental no hay salud. Y ese lema es de 1947, imagínate. Y es vigente en el 2025. Eso es lo que buscamos, que la dinámica de la familia tenga un proceso de cambio, porque calidad de vida es lo que requieren los cuidadores y el usuario con diagnóstico, porque el tabú es lo más grave. El no querer decir que a veces no duermo, o a veces tengo cambios muy bruscos, o no puedo concentrarme, ¿qué me sucede? Vean, por su salud mental, por la salud mental de su cónyuge, de su pareja, de sus hijos, de sus sobrinos. No censures, no critiques, busca soluciones reales y verdaderas. En Hablando de Negocios nos atrae proporcionar información de interés cotidiano. Entrevistamos a expertos de diversas áreas que nos ofrecen un panorama de nuestro contexto, porque todo lo que sucede a nuestro alrededor impacta de una forma u otra en el mundo de los negocios. Hola amigos, bienvenidos a nuestro blog Hablando de Negocios. Hoy tenemos a una gran mujer de invitada. Ella es María del Carmen Rigal Trinidad y es la fundadora y la guía y pues toda una institución en Comunati, que es una comunidad terapéutica. Bienvenida, Mari Carmen. Gracias por aceptar nuestra invitación a Hablando de Negocios. Muchas gracias, Saúl. Es un placer estar contigo. Y creo que hablar de un negocio, que es un negocio social, es muy importante. Sí, ¿verdad? Claro que sí. Muy bien. ¿Nos podrías dar una semblanza personal de tu trayecto para pues, llegar a Comunati? Fíjate que esto se remonta a muchos años atrás y del siglo pasado. Sí, ¿verdad? Sí, porque inicialmente mi contacto con la salud mental se va allá por los finales de los 60s. Cuando tuve acceso por situaciones académicas, colaborar con la señora Laura Barragán de Elizondo, cuando ellos eran candidatos, el licenciado a gobernador, y me invitan a colaborar. Entonces me toca ir a la Casa de Salud Mental, que estaba en la colonia Buenos Aires, para hacer un programa y un proyecto social. Y creo que ahí quedó la semillita germinada, que germinó. Ahí estaba la semillita de ver cómo y qué se podía hacer por la salud mental. Quizás no en estos términos, que ahora ya está más tropicalizado a la modernidad, salud mental, sino por las personas que estaban ahí. Y en ese proceso me toca tener una relación profesional muy importante con una doctora, una psiquiatra que era colaboradora también de la señora Barragán de Elizondo. Y ella me invita a que colabore con ella y me toca ir a Houston a estar en los veranos en un centro que se llama Texas Children's Day Psychiatric Hospital, programas de día. Y pues me enamoro, pero mi carrera, cuando regreso no había mucho que hacer, porque mi primera carrera es trabajo social y el trabajo social psiquiátrico es muy importante en Estados Unidos. Y entonces decido estudiar psicología. Qué bien. Para poder entonces, todo eso que empecé a vivir,
logre concretarse, ¿no? Y luego hacer un posgrado en psicología clínica e ir viendo que hay áreas de oportunidad técnicamente hablando en lo que es hoy la salud mental. Ya, cierto. Pues ¿nos podrías ampliar un poco de cómo nació Comunati y cuál fue tu motivación personal para fundarla? Esto fue en 1985, ¿verdad? Sí, exacto. Yo estaba haciendo en la escuela de graduados mi especialidad en psicoterapia y estaba en un proceso psicoanalítico y ya tenía mis pacientes. Entonces, una de mis pacientes tenía un hijo con un problema y me dice, vamos a hacer algo, ¿no? Por estas personas que no caben en ningún lado. Y luego empecé a trabajar en ese proceso psicoanalítico y de ahí nace Comunati. Mira, qué bien. Es un reto profesional. Sí. Y entonces son esos descubrimientos accidentales que no eres, me decían, es una escuela. No, no es una escuela, es una comunidad. Es un modelo de una comunidad terapéutica para poder encontrar desarrollo de las personas. Ya, qué bien. ¿Qué significa el nombre Comunati y cómo representa la misión de la organización? Comunati es un lema que surgió en un momento de ese proceso. Es por ellos y por ellas, como dicen ahora, y por lo que logran, son Comunati. Son personas comunes a todas, a todos. Únicamente que hay un diagnóstico que aparece en su vida y cambia todo su desarrollo. Sí. Hay un punto muy importante que me gustaría comentarte. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades mentales aparecen desde los 14 años, pero no se perciben porque es la adolescencia. Y se considera que es parte de ese proceso de adolecer. Y luego detonan gravemente entre los 17 y 37 años de edad. Algunas de ellas como la esquizofrenia, el trastorno bipolar y otras. Cierto. O sea, no se nace con ellas, ¿verdad? Hay unas que sí se nacen, que son parte de las situaciones congénitas o perinatales, ¿sí? Que es en el momento del parto, falta de oxígeno, pero algunas sí son genéticas. No obstante, la esquizofrenia es genética, trastorno bipolar, algunos otros trastornos, así como hay familias también depresivas o hipertensas. Entonces, muchas de estas enfermedades, sí, lo importante es que se detecten a tiempo. Y ese es el trabajo que se tiene que hacer para lograr un mejor funcionamiento. Cierto. ¿Cuál fue el principal reto al constituirse ya formalmente Comunati en el 1991? Sí. En el 85 empezamos como un programa piloto que estamos cumpliendo 40 años este mayo. Coincide con tu invitación y es un regalo esta entrevista. 40 años. Es un reto porque en esa época llegaron a decirme, no ayudamos a locos. Y pensé, estos no son locos, son personas. Claro. Y hay que hacer algo por ellos. Buscar qué hacer para que su vida sea diferente, empezando vida personal, familiar y social. Ese es el enfoque social de mi otra carrera, ¿no? Que hay que ver que son personas plenas a desarrollarse en una sociedad. Y el reto fue que a pesar de esas negativas, esa poca ayuda, pues creo que me dio más energía para poder decir, hay que hacer y evidenciar, demostrar que sí pueden. Y algo muy interesante, que nosotros no hicimos un programa escolarizado, sino de habilidades, tanto de atención, que todavía desconocía muchas cosas en esa época. La modernidad me dio un giro importante. Sí. Pero en esa época, bueno, vamos a trabajar habilidades de acuerdo a lo que yo había leído, lo que trabajaba en mi análisis. Trabajar las partes de la educación física, motora, y los llevamos
en el inicio estábamos en un departamentito chiquito en el centro de la ciudad y acababa de nacer la macroplaza. Entonces yo le decía, son nuestros impuestos, vayan a la macroplaza. Yo era maestra en organización deportiva y pedí apoyo de estudiantes. Y la actividad deportiva, de acuerdo a mi lectura, es sumamente importante para organizar la estructura de las personas. Y las habilidades motoras son necesarias. Cierto. Entonces, pues empezamos a explotar pues, nuestros espacios, porque son nuestros, ¿no? Y entonces en la macroplaza a correr, a subir las escaleras, pero con un programa, todo fundamentado. Luego solicitamos permiso al Círculo Mercantil y nos lo autorizaron para usar su gimnasio. Ya, qué bien. Y de ahí empezamos a ver esas habilidades y a practicar las carreras pedestres. Qué bien, mira. ¿En qué consiste el modelo integral de rehabilitación y reintegración psicosocial que ofrecen? Bueno, trabajar en esto no debe ser aislado, debe ser horizontal. Debe trabajarse las habilidades que después de 25 años, la modernidad en estas ciencias, los estudios de imagen, viene lo que es la neuropsicología y la rehabilitación neuropsicológica, que es trabajar las habilidades fundamentadas en los procesos cognitivos superiores del cerebro, que es la memoria, la atención, la ejecución y la atención a corto, mediano plazo, ¿verdad? Y cómo manejarlos. Entonces, si tú trabajas estos procesos cognitivos, que son los procesos superiores, vas a poder tener otras evolución en otros aspectos, como es en los talleres. Tener mejor capacidad de atender, de seguir instrucciones y de concretar algo. Luego empezamos a ver que eso nos permitía que ellos sintieran satisfacción de sus logros. Cierto. Concreté algo, conseguí algo. Ser humano necesitamos siempre saber que somos capaces de concretar una tarea. Ya, qué bien. Pues a lo mejor se complementa esta pregunta, ¿cómo se combinan en su atención las terapias psicológicas, la rehabilitación cognitiva y los talleres ocupacionales? Todo es una cadena, como te decía. Manejas atención, vas a poder entender las instrucciones, ¿sí? Cierto. Vas a tener una respuesta y vas a poder aceptar el que esto debe ser de esta manera y es un proceso de aprendizaje. Entonces, todo va siendo una cadena que va a permitir a la persona darse cuenta que es capaz de concretar una tarea. Y una tarea bien hecha, y que si se equivoca no sucede nada. Vamos a volver a repetir hasta que se logra un buen trabajo. Ya, muy bien. ¿Nos compartirías un ejemplo de cómo una persona con diagnóstico de esquizofrenia o trastorno bipolar puede recuperar su funcionalidad con este modelo? Nos sentimos muy felices. Sí, ¿verdad? Debe haber muchos. Muy felices. Tenemos personas que en este momento estamos trabajando con la red de apoyo, que es la familia, que es sumamente importante, con un esquema moderno de terapia de diálogo abierto. El usuario que estuvo por un año con nosotros, una persona con trastorno bipolar joven, hoy regresa a vida universitaria. Qué bien. Y eso es muy satisfactorio para nosotros. Y estar consciente y no centrar la atención en el diagnóstico, sino en los logros, en cómo conjugar ese esquema familiar para poder sentir que cada día es un paso ganado. Tenemos personas con esquizofrenia simple, con la red de apoyo, también con el bipolar, con su toma de medicamentos en la forma adecuada, logran trabajar. Pero la red de apoyo es lo más importante, Saúl, la familia. Y la conciencia de la persona. Tengo un diagnóstico, no es mortal, es un diagnóstico que debo tomar mis medicamentos
hacer ejercicio, dormir y comer bien. Cierto. Entonces, todo esto les vas dando como alternativas de calidad de vida. Ya. Y eso para nosotros es muy satisfactorio, ver cómo personas están laborando, o bien personas con graves depresiones, tenemos gente con depresión, ya están también trabajando, o bien personas adultos mayores con depresiones graves. Me encantó ir a una hija de una de nuestras usuarias que nos dijo, la primera Navidad que pasamos en muchos años, muy felices. Ah, mira, qué bien. Entonces, esto es valiosísimo, porque ese es el diferente objetivo, el abordaje terapéutico que hacemos dependiendo del caso, dependiendo de la red de apoyo y de la capacidad intelectual. Nunca dejamos a un lado la capacidad intelectual de la persona. Cierto, qué bien. ¿Qué distingue a Comunati de otras instituciones dedicadas a la salud mental, Mari Carmen? Ay, bueno, es una pregunta difícil y no quiero ser vanidosa, pero yo creo que hay una parte que se llama experiencia, ética, que va dentro de los valores, el respeto a la persona, el estudio de los casos. Cierto. Y además poner en una mesa a la familia diciendo, somos un equipo de trabajo. ¿Qué queremos lograr? ¿Qué queremos conseguir? Vamos por porcentajes. Y también a la persona con el diagnóstico, hacerla entender que es un diagnóstico, que hay un compromiso por parte de ella o de él y por parte de la familia y el nuestro. Cierto. Qué bien. ¿Cómo integran la rehabilitación neuropsicológica y la atención emocional para mejorar la autonomía de los usuarios? Esto es muy importante, porque la persona ya tiene la capacidad de análisis, ya puede entender mucho mejor este proceso de lo que vive, de lo que siente, y que mucho de eso no está en el exterior, está aquí. Cierto. Y entonces no puede dar como un hecho que lo que está oyendo, lo que está viendo, en caso de esquizofrenia, de alucinaciones, no existe afuera. Entonces tenemos que trabajar con él respecto a esa parte que es bien difícil y muy duro. Y que no haga caso a las voces que escucha. Cierto. Y entonces es trabajar y trabajar con ellos y que no se sientan mal. Que no es producto de, porque muchos dicen, es magia negra, alguien me hizo un daño. No, esto es una enfermedad donde hay problemas en las hormonas de tu cerebro. Y mira, esto para que mejore necesitamos, primero, que tomes tus medicamentos. Segundo, que tu familia te apoye. Tercero, que nos permitas abordar con todo respeto lo que sientes, lo que vives y cómo vas a manejarlo. Cierto. Entonces, vamos haciendo un equipo de trabajo. Y entonces tenemos también el apoyo terapéutico a la familia nuclear y a la familia extensa. Cierto. Porque la familia extensa tiene que entender que aunque se ve que es una mujer o un hombre que se ve muy bien, no está jalando su motor principal, su disco duro. Cierto. Y yo les digo, es como si a un camión de 3 toneladas le quieres poner un motor de un carro chiquito. Entonces se ve muy bien, muy fuerte, pero no va a funcionar. Ya. Y entonces eso es donde hacemos esa combinación para poder lograr la rehabilitación, la integración psicosocial a su vida personal, primero que nada. Cierto. A su vida familiar, a su vida social y lo más importante, bajamos el costo de la enfermedad. ¿A quiénes? A la misma familia e incluso al Estado, porque disminuyen o se nulifican los internamientos e incluso los esquemas de medicamentos se van reduciendo. Ah, qué bien. Muy bien. ¿De qué manera las actividades artísticas como pintura, modelado, teatro contribuyen al bienestar emocional de los pacientes?
Fíjate que es algo maravilloso. He bautizado, porque eso es de mi propia iniciativa, cada actividad y cada taller que tiene. Sí. El de arte es el taller de la no represión. Sé libre. Escribe o dibuja o pon los colores que tú sientas, no lo que dice lo tradicional. Y en esa expresión, lo no dicho con las palabras está plasmado en sus trabajos artísticos. Ya. Tenemos el taller de papel reciclado, que es artístico porque papel que tuvo un uso vuelve a tener color y forma. Y ese es reciclando papel, reciclando vidas. Les enseñamos que así como ese papel tuvo una función, un uso en algún momento en la vida, hoy ese papel vuelve a tomar forma, vuelve a tomar color y es hermoso. Ya. Tenemos un taller de costura que les decimos que son las puntadas de la vida. Qué bien. Entonces, esas puntadas van de lo más grave, horrible, a lograr cosas valiosas. ¿Sí? Ya, qué bien. Entonces, el modelado, sé libre. No importa, es lo que tú quieres decir y hacer. No hay censura. Hazlo. Ya. Y entonces eso permite emocionalmente expresarse con libertad para que después expresen a través de la voz lo que sienten y lo que viven en el programa ya de terapia individual, emocional o en la terapia grupal. Qué bien. ¿Qué tipo de apoyo reciben las familias de los pacientes durante el proceso terapéutico? Este es un proceso muy interesante. Al inicio, la entrevista con la familia para comprender cuál es el concepto que tienen del diagnóstico. Uh-huh. Cuando las familias llegan a un tratamiento de salud mental, han pasado más de 10 años aún. Más de 10 años. Entonces las familias están muy lastimadas, muy enojadas, con muchos sentimientos de culpa y censurados y castigados y criticados por la propia familia y por la sociedad. Entonces, primero tenemos que trabajar con si todavía vive papá o mamá, porque muchas veces ya no viven. Sí, ¿verdad? O están muy deteriorados. Cierto. Porque muchos pacientes llegan de 35 a 45 años con nosotros, promedio edad. Algunos estuvieron en la universidad y tuvieron que abortar la carrera porque detonó la esquizofrenia entre 18 y 19 años. Ya en etapas muy avanzadas de diversas facultades. Entonces, llegan también muy molestos y los papás también, porque pues va a ser un hijo dependiente económicamente de ellos per se. Entonces, trabajamos con la familia, los escuchamos, todo ese grave discurso de dolor que traen con ellos y que han ido en un calvario de un lugar a otro, incluso curanderos, todo lo mágico, y no encuentran una respuesta, ¿verdad? Y entonces ya enfrentar una realidad es difícil. Hay que trabajar con la familia y con la culpa. Entonces empezamos a revisar el caso. Tenemos una sesión todos los últimos miércoles de mes a las 3:30 de la tarde, abierta al público para hablar sobre temas de salud mental de vida cotidiana. Y luego tenemos la terapia de la pareja o de los hermanos o de familia nuclear y familia extensa, porque algún día uno de los hermanos se va a tener que hacer cargo de aquella persona con el diagnóstico. Cierto. ¿Sí? Sí, sí. Muy bien. Entonces se presentan cambios ya en la dinámica familiar, ¿verdad? Tras la atención que reciben de Comunati, ¿cierto? Definitivamente, eso es lo que buscamos, que la dinámica de la familia tenga un proceso de cambio, porque calidad de vida es lo que requieren los cuidadores y el usuario con diagnóstico. Y damos herramientas a la familia, al cuidador, para tener calidad de vida. Ya, qué bien. ¿Qué acciones realizan para combatir el estigma
social hacia las personas con diagnóstico de salud mental alterada? Bueno, ese es el mayor reto. El mayor reto es combatir el estigma, empezando por la familia. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Empezando por la familia. Segundo, nos hemos evocado desde hace 25 años a dar pláticas. Iniciamos dentro de nuestra organización, hicimos en el Museo de Historia, tuvimos una apertura muy grande en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia. Hemos ido cabalgando por muchos lados con estas temáticas sobre salud mental. Y en la época de la pandemia, fue maravilloso. Nos abrimos a través del Zoom a muchos lugares de la República. Cierto. Y tuvimos muy buena audiencia y estamos empezando a retomar todo esto, combatir el estigma. Y eso nos abrió puertas en la Ciudad de México, a lo cual nos han invitado en varias ocasiones. El año pasado, en octubre, que es el mes de la salud mental, tuve la oportunidad de participar en un día de prensa de combate del estigma, gente de la UNAM, tu servidora, el director del LUMBEC, de universidades de Estados Unidos y medios de comunicación, que tenemos que trabajar sobre el estigma de salud mental. No nada más de las enfermedades crónicas como esquizofrenia o bipolar, sino también de depresión y ansiedad. Porque en depresión y ansiedad no es cuestión de echarles ganas, es cuestión de trabajar lo que sucede en esos cambios psíquicos, biológicos, químicos que hay en el cerebro. Ya, muy bien. ¿Y qué impacto han tenido las cruzadas de salud mental en la comunidad? Creo que mucha. Como te decía, esto nos llevó a ir hasta la Ciudad de México. Ya tenemos varios años asistiendo a la Ciudad de México. Y una de las más importantes es un trabajo que hemos realizado, tenemos 2 años y queremos ir por el tercero, en la Facultad de Ingeniería Civil, un auditorio de 200 alumnos, maestros, y ya sabes, los jóvenes con el ruido y cuánto. Y llegó un momento en que fueron bajando el ruido y quedamos centrados en la conferencia. Y al final, las filas de jóvenes para preguntar con respecto a qué era lo que ellos estaban pasando y qué estaban sintiendo. Yo creo que es cuestión de llegar con un lenguaje sencillo, amable, empático, Bien. de que puedan expresar y que no tengan miedo, porque el tabú es lo más grave. El no querer decir que a veces no duermo o a veces tengo cambios muy bruscos de mis sentimientos, de mis emociones, que no estoy hablando de bipolaridad, porque bipolaridad es un manejo erróneo que se hace, que se usa. Es bipolar porque se ríe y se enoja. No, eso es falso, ¿sí? Entonces, o como mucho, o no puedo concentrarme. ¿Qué me sucede? ¿Qué está pasando conmigo? Mi vulnerabilidad. Entonces, ahí ha sido un campo experimental increíble y esperamos poder repetir en ese lugar o en el que nos soliciten este programa. Y tuvimos un trabajo muy interesante que se dio hace unos años, que desafortunadamente no se dio seguimiento. Trabajamos en Pesquería, Nuevo León, en unos caipas. Fue un programa que salió por el gobierno del estado y pudimos trabajar en cuestiones psicosociales y nos dimos cuenta de que es una población muy vulnerable, Saúl, y que está descuidada. Encontramos niñas de 12 años con hijos. Wow. 13 años. Pandillerismo, uso de drogas, familias disfuncionales, narcomenudeo. Hicimos un trabajo muy importante. Desafortunadamente los recursos ya no se dieron para continuar con ese trabajo. Pero son gritos que la sociedad da
en esos municipios que están alrededor del área metropolitana y en la misma área metropolitana, ¿no? Y ahí está la necesidad, ¿verdad? Sí. Claro. Tuvimos unas pláticas muy interesantes en un centro comunitario que está en la Independencia y invitamos a varios psiquiatras que nos acompañaran y uno de ellos dijo, licenciada, él me dice Brandi, licenciada Brandi, porque hay policías con armas largas. Le dije, estimado doctor, no te quise decir, pero de aquí para arriba es una zona muy peligrosa. y entonces tuvimos jóvenes, adolescentes en esas pláticas. Ya, qué bien. ¿Y qué era lo que ellos querían ser en la vida? Sicarios. Fíjate. Entonces tenemos, porque dice, como quiera vamos a vivir muy poco. Mejor tener todo, aunque vivamos un tiempo pequeño. O sea, y mucho suicidio. Digo, hay tanta necesidad, pero claro, no podemos solucionar todo. Cuando se nos dan las oportunidades, damos esa parte nuestra que es compartir la necesidad de entender tu salud mental. Cierto. ¿Cómo promueven en Comunati la inclusión laboral de los socios o los usuarios? Bueno, fíjate que, por ejemplo, ahorita tenemos una persona que es licenciado en informática, que escribe hermoso, dibuja hermoso. Él ha tenido un increíble cambio en su vida y en este momento estamos buscando encontrarle un espacio donde no haya censura a las personas con diagnóstico, porque es funcional 100%. Y pues tenemos otra persona que ya está trabajando en un call center, ya tiene 2 turnos, es bilingüe y el día de descanso va con nosotros. Ya. Entonces, cuando sabemos que están en condiciones, primero que nada, que ellos se crean, se puedan creer lo que son y lo que han logrado. Y entonces decirles, aquí estamos. Y buscamos la manera de ser un aval para ellos si encuentran un centro de trabajo. Ya, qué bien. Mari Carmen, ¿cómo logran sostener financieramente los programas de Comunati? Hijo, es el mayor de los retos. Sí, es terrible. Es terrible. Siempre estamos con números rojos, con deudas. Pero pues salimos adelante de alguna manera. Recibimos un porcentaje de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, que desafortunadamente lo miden de acuerdo a nuestros gastos de operación. No hay dinero para salud mental. Fíjate, a nivel federal, a salud mental se da un 2%, nada más. Un 2%. Vale. El cual queda la mayor parte para la operación de los hospitales que existen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer algunos eventos con mucho cuidado porque estamos con lupa por el SAT. El SAT nos vigila a todos, ¿sí? Cierto. Entonces, tenemos aliados. Tenemos aliados con Baker y More en Dulces Arte, que es una panadería, que nos ha dado la oportunidad de ser proveedores de empresas importantes que estamos muy agradecidos. ¿Durante qué época? Pan de muerto, cosas de Navidad, productos navideños, rosca de Reyes. Ya. Y nos dan esa apertura y es una época muy buena que nos ayuda a nosotros sacar recursos para terminar el año y pagar aguinaldos del equipo de trabajo, porque todos son psicólogos, talleristas universitarios, ¿sí? Luego tenemos algunos eventos para procurar fondos que después de los gastos de operación y cumplir con los lineamientos del SAT, quedan los recursos para seguir adelante. Ya. Cuotas de recuperación, padrinos de algunos de nuestros usuarios, porque muchos son de escasos recursos. Los padres tienen entre 65 y 75 años de edad. Entonces, hacemos un sinnúmero de actividades. En un tiempo hacíamos nochebohemias. En una época muy bella, en el 96, las carreras, hasta el 2005, carreras pedestres.
Pero como hace rato te comentaba, estas carreras se convirtieron en un buen negocio y como carrera de procuración de fondos que nosotros la organizábamos, pues tuvo que llegar a su conclusión. Entonces buscamos fondos porque creo que estas personas con un diagnóstico de salud mental los consideramos mexicanos de primera. Y que tenemos que darles la oportunidad de demostrar que son personas que tienen un derecho a vivir plenamente. Y fíjate que hay algo muy importante que se me pasó acerca de las cruzadas. Hoy tomamos un nuevo enfoque y hacemos unas conferencias. La última la hicimos en este año y vamos por la segunda edición, que es el enfoque jurídico de la salud mental. Todo esto ha cambiado a nivel mundial. Antes se hablaba de que estas personas eran sujetas a un juicio de interdicción, que no eran capaces de tomar decisiones legales. Hoy por hoy, a nivel mundial, se dice que estas personas tienen capacidad de gozo y debe nombrarse un salvaguarda, una persona de confianza que es capaz de orientar y llevar a esta persona a tomar decisiones sanas. Y son eventos que hemos organizado en forma gratuita. Pero hoy se nos acercan las personas y damos una orientación profesional con nuestro equipo de trabajo y con una cuota de recuperación estamos dando las formas de cómo hacer y resolver esto con profesionales. Porque la institución necesita recursos para sobrevivir. Cierto. Porque no tenemos gente que paga cuotas fuertes. O pagan muy mínimo o casi nada, porque llegar a Comunati les cuesta mucho dinero porque el transporte urbano no es nada barato en Monterrey. Cierto. Entonces, pues es más importante que asistan con nosotros. Y entonces buscamos que haya padrinos que les permita mejorar la calidad de vida de estas personas. Ya, qué bien. Justo, ¿cómo logran ofrecer atención a personas de escasos recursos? Nosotros tenemos un acceso muy importante al Hospital de Salud Mental del Estado, que se encuentra en Escobedo, que hoy es la consecuencia de aquella casa de salud mental que estaba en la colonia Buenos Aires. Visitamos el hospital, damos folletos, entrevistamos a familias, el equipo de trabajo social hace una labor importante sobre cómo impactar en la calidad de vida de estas personas. Entonces nos llegan por personas que se atienden en los hospitales de social, como es la Secretaría de Salud, el ISSSTE, el ISSSTE-León, el IMSS, y pocos privados, porque muy poca gente de los privados quieren realmente invertir, no pagar, invertir en la salud mental. Muchos dicen es que no van a ser productivos. Cuando la productividad no se vive nada más en el hecho de que trabajen, sino que sean parte de una familia. Cierto. Y que aminoren los gastos sociales, los riesgos y gastos sociales que pueden tener y que sean funcionales. Claro que sí. ¿Qué necesidades prioritarias tiene Comunati hoy día para seguir cumpliendo con su misión, Mari Carmen? Fíjate que concientizar sobre la importancia de la salud mental, que los radares de inversión enfoquen un poquito a estos grupos y que apoyen, ya sean con donativos que son deducibles de impuestos, que puedan adquirir productos de nuestros aliados que después de gastos de operación son parte importante en el sostenimiento de la institución. Cierto. Y que de alguna manera vean que es importante que la salud mental tenga un auge en la vida de las personas. En días pasados se acercó una familia, una mamá viuda de 72, 73 años, con un hijo de 31 años, que fue primer lugar en su carrera y que tiene 10 años encerrado. Terminó de 21 años, 31, se detonó la esquizofrenia
Y preocupada, ¿qué va a hacer de mi hijo? Tengo 72 años, mi esposo cumple un año de haber fallecido. Wow. ¿Qué va a pasar? Sí. Entonces, ¿cómo concientizar que hagamos un equipo, sociedad civil, iniciativa privada, de apoyo a estos programas para que nos den la capacidad de poder incidir en una forma más fuerte con estas personas que no tienen recursos y que un día no nos gustaría que esa persona ande vagando como los loquitos que llama la sociedad, que son crónicos y que un día pudieron haber salvado su vida. Cierto. Entonces, pues podemos invertir en salud mental para evitar riesgos. ¿Por qué en país como la República Checa no sucede eso? O en España. Porque hay gran inversión a los programas de salud mental, incluso en París. Entonces, en España hay grandes inversiones en todo esto. Los riesgos son muy fuertes porque muchas veces estas personas llevan a consumir drogas, porque al principio les da una tranquilidad y después, pues no, eso ya no va a haber una tranquilidad ni una respuesta. Entonces son riesgos muy graves y, por ejemplo, muchas de estas enfermedades mentales, el riesgo del suicidio es muy alto. Vaya que sí. Bien. Mari Carmen, ¿cómo visualizas Comunati en los próximos 5, 10 años? Fíjate que en este momento me siento muy tranquila de que esta es una obra que debe quedar para siempre. Inició como un sueño quijotesco a lo mejor. Sí, ¿verdad? Luchando con molinos de viento, como decía, cuando me decía no ayudo a locos. Pero hoy se han unido grupos de gente que están muy interesados en la importancia de la salud mental. Y están comprometiéndose enormemente. Ya, qué bien. Entonces, creo que, como les digo, esta es una obra para quedarse, aunque Mari Carmen ya no esté. Porque es una necesidad social. Lo es, claro. Sí, una gran necesidad social, porque las estadísticas son muy graves. No es que haya más enfermedad, sino es la explosión demográfica. Bien. ¿Cuántos habitantes hoy tenemos en Nuevo León de cuando éramos así chiquitos? Entonces, la estadística habla. Entonces, aumentan, detonan las enfermedades. Me acuerdo que una vez preguntó una persona a nuestro director clínico, ¿en el campo hay menos enfermos mentales? Y le dijo, hay estadísticas, no importa que sea el campo. Se ve menos mal que una persona platique con el caballo o el árbol que en Monterrey una persona platique con un carro. ¿Verdad? Entonces, es una analogía muy, muy chistosa, ¿no? Porque sí, allá, bueno, es que está ahí platicando. No, es que esto. Hay justificantes. Pero cada día se incrementa más la problemática de salud mental. Hay un caso que quiero mencionarlo, porque a nosotros nos ha, no nada más consternado, no podemos hacer mucho por esa persona. Ha salido mucho en la prensa de una rusa que llegó a Monterrey como maestra de patinaje sobre hielo en uno de los clubes de pistas de patinaje. Se enferma y el marido la abandona. Y la mamá se muere. Y es una mujer que anda vagando por las calles. Ahorita ya está deteriorada, pero hace años era una mujer preciosa. Todo el mundo la conocen como la rusa. Fue persona que fue sujeta a vejación, a violación, a muchas cosas. Con nosotros no podemos aceptar incluirla porque no hay un familiar responsable, ¿sí? Para nosotros es muy importante un familiar responsable. En el mes de noviembre, diciembre, pernoctó en la parte externa de nuestra institución, hizo una fogata. Entonces, los riesgos muy grandes. Nosotros la reportamos a la Procuraduría de las Personas con Discapacidad porque es un riesgo. Hace unos meses regresó por ahí y andaba aventando gente a la calle. Volvimos a reportarla. La procuradora es una persona muy, muy inteligente y muy proactiva.
algo hicieron porque hace poco regresó, me imagino que le pusieron una inyección de depósito, llegó muy tranquila y no sabemos qué va a pasar. Imagínate esa persona si hubiera sido tratada. Usted fue instructora de patinaje sobre hielo, fue olímpica, fue Holiday on Ice. Se desperdició su vida. ¿Cuántas gentes de las que andan por ahí, su vida se desperdició? Es una lástima. ¿Qué nuevas estrategias o programas se están desarrollando actualmente en Comunati? La salud social comunitaria. Ya. ¿Qué significa? Significa llegar con un programa sustentado por bases clínicas donde cada quien se va a dar cuenta de que tiene un compromiso de invertir en su propia salud mental. No importa la edad que tengas. Si eres adolescente, si eres adulto joven, adulto mayor. La salud mental, dice la Organización Mundial de Salud, sin salud mental no hay salud. Y ese lema es de 1947, imagínate. No. Y es vigente en el 2025. Cierto. Bien. ¿Qué mensaje te gustaría compartir a quienes enfrentan el miedo o la incertidumbre de recibir un diagnóstico de salud mental? Fíjate que esto es muy importante. Descartes, el filósofo, separó la cabeza y el cuerpo. Y de ahí surgieron muchos problemas. Y en la cabeza está nuestro cerebro. Y si nuestro cerebro se enferma todo el cuerpo. ¿Sí? Ahí hay hormonas muy importantes. Ese es el disco duro de nuestro ser, de nuestro existir, de las funciones autónomas que tenemos. Cierto. Entonces, yo creo que hay que invitarlos a que, como hace rato te dije, escuchar tu cuerpo, no interpretarlo tú solo. Busca ayuda seria, con altas normas de ética, profesionales, y que te lleven a encontrar respuesta a lo que estás pensando y lo que estás sintiendo. Que seas congruente con lo que piensas y con lo que haces. Sí. Y que tengas el valor de decir, necesito ayuda. Y buscar esos medios profesionales en donde vas a ser escuchado, no vas a ser criticado, no vas a ser censurado, sino te van a indicar que hay caminos para encontrar un bienestar. Bien. Estamos llegando al final de la entrevista, Mari Carmen, pero yo te preguntaría, después de casi 4 décadas de entrega a la salud mental, ¿qué te ha enseñado este camino como profesional y como ser humano? Me ha enseñado mucho. Me ha enseñado que escuchar a las personas, no juzgarlas, darle la mano, hipotéticamente, y conducirlas por ese camino, como mencionaba, a encontrar respuestas a lo que sientes y a lo que piensas es la mejor opción. No queriendo decirle lo que tú haces o lo que tú debes de hacer, sino lo que la clínica, el fundamento clínico te ha enseñado a solucionar caminos difíciles, caóticos, para que ellos mismos encuentren la solución a esa problemática. Recuerdo a una persona que dijo, muchas veces pensé suicidarme, pero qué bueno que no lo hice, porque he encontrado cosas muy bonitas en la vida. Cierto, claro que sí. Entonces, la vida no es fácil, es difícil, pero es bella a la vez. Cierto. Si alguien estuviera interesado en recibir orientación o comunicarse con ustedes, ¿a dónde debería acudir?
Nosotros estamos ubicados en el Obispado, en la calle Hidalgo, 1990 Poniente. O bien pueden mandar un WhatsApp al 8183 46 21 57. Y también seguirnos en nuestras redes sociales, Común a Ti. Y ahí van a encontrar respuesta a muchas de las situaciones que pasan. Tenemos gente de fuera de la ciudad que nos busque. Estamos a unos cuantos pasos de muchos en el área metropolitana. Cierto. ¿Verdad? Muy bien. Gracias, Mari Carmen. Gracias por participar en nuestro blog Hablando de Negocios. ¿Quisieras agregar algo que no hayamos tratado? Mira, te dije hace un momento cuando iniciamos que este es un negocio social, no es un negocio lucrativo, pero no obstante tiene un gran valor porque los profesionales que trabajan, que colaboran, entregan su alma, entienden la problemática y acompañan a cada uno de los usuarios y los entienden. Y quiero retomar una frase de una de nuestras talleristas, que es la maestra de serigrafía y que dice: los tenemos tatuados en nuestro cuerpo, en nuestro corazón y en nuestra alma. Entonces, quiero agregar que vean por su salud mental, vean por la salud mental de su cónyuge, de su pareja, de sus hijos, de sus sobrinos. No censures, no critiques. Busca soluciones reales y verdaderas. Muy bien. Gracias. Magníficos consejos y qué bueno que están ustedes para ayudar a tanta gente. A los que quieran, porque la gente tiene que querer salir adelante. Si no, no se puede. Gracias, Mari Carmen. Gracias a ti. Amigos, gracias por seguir nuestro programa. Gracias por ver nuestras entrevistas, las que les pediría que las compartan con la gente que la pueda necesitar. Siempre encontrarán en nuestras entrevistas pues orientación y en un momento dado puede servir de ayuda a alguien. Que la pasen bien. Hasta pronto.